Así que, amado, déjeme solamente orar y encomendarme al Señor de nuevo. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por la comunidad, gracias por lo que tú has hecho en sus vidas. Gracias porque cada día, Señor, podemos ver que es una iglesia, Señor, que quiere hacer las cosas para ti, conforme a tu voluntad. Sé con ellos, Señor. Renóvale cada día su pasión. Renóvale, Señor, ese deseo de servirte, de agradarte, de obedecerte en todo, de adorarte con sus vidas, Señor. Sabemos, Padre, que es algo que tú lo pones en nuestro corazón. Y por eso te pedimos, Señor, que ahora en este momento, que vamos a meditar en algo tan solemne como lo que significa la cena del Señor, tú realmente puedas estar con nosotros, Señor. Y que nosotros, en el tiempo que dure esta meditación, tú vayas cambiando nuestro corazón. Tú nos vayas haciendo mejores hijos tuyos, para que nosotros podamos decir, ahora mismo, ya yo no soy el mismo de hace 40, 50 minutos, sino que yo tengo un conocimiento más claro de lo que significó tu sacrificio por nosotros. Gracias, Señor. Te necesitamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien. Si hay algún problema con el audio, me hacen alguna seña y yo así pauso. ¿Ok? Bien. Déjeme comenzar haciéndole una historia. Los más mayores recordarán que se habló en la década de los 80 mucho de un cometa que iba a pasar cerca de la Tierra, el cometa Halley. Y ese cometa tenía una historia muy particular. Es un cometa que ya los astrónomos habían definido que tiene un recorrido que se acerca en su punto mayor a la Tierra cada 76 años. Y que por unos cálculos que habían hecho, cada vez que pasa cerca de la Tierra, se acerca un poco más. Y que la última vez, antes de los 80, fue en el 1910, y pasó tan cerca que dice que hubo gente que se asustó, gente que se suicidaron, gente que no sabía qué hacer y pensaba que era el fin del mundo. Y yo recuerdo, yo jovencito, esperar que eso iba a volver a pasar en el año 1986. Y mi papá, que siempre fue una persona muy fanática de la tecnología, con mucho tiempo de antelación, se compró un telescopio. Yo quiero ver el cometa Halley cuando pase por la Tierra de una manera que sea lo más cerca posible. Y no solamente compramos un telescopio, lo estuvimos probando en la casa, veíamos la luna, las estrellas, la casa de los vecinos también veíamos, y veíamos realmente cómo las cosas se veían de una manera diferente a través del telescopio. Y recuerdo que cuando llegó el momento de que se iba a avistar el cometa Halley, toda la familia y casi medio país se fue a una zona de la ciudad de Santo Domingo que está cerca del mar en la noche, donde no hay muchas luces, para poder tener la mejor visión del cometa Halley. Y aquello fue un fracaso, porque lo que se veía a simple vista era una estrella un poquito más grande, como con una pequeña colita. Si uno no tenía vista 20-20, lo que se veía era como una estrella alargada. Y recuerdo que con el telescopio de mi papá, lo que se veía era exactamente lo mismo, pero un poquito más definidos los bordes de esa colita. Y yo decía, wow, cuánta, eh, cuántas cosas hicimos para prepararnos para ver esto tan grandioso. Y resulta que nos dimos cuenta que no fue así. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, en la iglesia, yo había memorizado para un campamento el Salmo 19. Y el Salmo 19 habla de cómo la creación del Señor está diseñada para contar su gloria, para hablar de Él. Y yo me acuerdo que me llamó la atención porque yo decía, tantas cosas para ver algo grandioso como el cometa Halley, y realmente no se compara con lo que nosotros vemos cada día en un atardecer, en un firmamento, cuando vemos la Vía Láctea. Y yo decía, Señor, qué grande tú eres, que no necesitamos esperar 76 años para ver algo tan maravilloso que represente lo que es tu gloria. Yo quiero que nosotros ahora leamos los primeros 4 versículos del Salmo 19 de nuevo. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, simplemente para que, como muchos lo hemos memorizado en otras versiones, simplemente lo veamos de manera diferente y entendamos mejor el significado. Dice el Salmo 19.
Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Wow. Y me gusta leerlo así, porque yo lo digo en automático en la versión de la Reina Valera, pero ahí hay palabras que me permiten como analizar y sacarle como el juguito a lo que el salmista estaba diciendo. Por ejemplo, me llama mucho la atención que en la versión NTV dice que los cielos proclaman la gloria de Dios. La Reina Valera creo que dice, los cielos anuncian su gloria. O sea, dice aquí proclama, y todos sabemos que proclamar implica decir en voz alta. No es que solamente dicen gloria a Dios, no, dice que proclaman la gloria de Dios. Los cielos dicen con voz alta, en voz alta, Dios es grande. Es como que los cielos están gritando siempre la grandeza de nuestro Dios. Y podemos ver en ese salmo que David nos enseña que toda la naturaleza habla de ese carácter de ese Dios. Si ustedes se fijan en la segunda línea, dice, y el firmamento, las estrellas, las constelaciones, despliega la destreza de sus manos. Y desplegar, a mí me recuerda el concepto de presentar como un catálogo. Cuando uno tiene muchas obras, obras de arte, obras, por ejemplo, su carpeta de diseñador, lo que son diseñadores, las carpetas de los arquitectos, dicen, despliegan un catálogo de todas las obras que han hecho. Es como una exhibición. ¿Qué es lo mejor de mí que yo puedo ofrecer? Entonces, cuando el salmista dice, el firmamento despliega la destreza de sus dedos, no está diciendo, esa estrellita que tú estás viendo allá, que para verla un poquito más de cerca necesitas un telescopio súper potente, despliega la destreza de los dedos de tu Dios. ¡Wow! Pero sigue diciendo el salmista, día tras día no cesan de hablar. En la versión Reina Valera nosotros siempre la memorizamos, un día transmite el mensaje al otro día. Hermano, lo que está diciendo ahí, que la gloria del Señor es tan grande que no es suficiente la belleza, la exactitud de un día, sino que un día se acaba y ese día tiene que decir al otro día, ahora te toca a ti seguir contando a los hombres la gloria de Dios. Y eso, esa imagen como me cautivó. Y nosotros sabemos que no hay dos días exactamente iguales. Y nosotros podemos ver que el sol nos está diciendo, yo salí hoy porque Dios me mandó. Yo me puse en mi cenit porque Dios me mandó. Yo no me veo muy fuerte hoy porque hay nubes y está nublado, porque el Señor así lo decidió. Este día está bajo la soberana mano poderosa de Dios. Todo lo que pasó en este día, en lo que yo tuve en mi trayecto que tú me viste, representa la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios no se acaba ahí. Yo me voy, vuelvo otra vez como otro día y tengo que contarte algo nuevo el día de mañana. Y me recuerda mucho el pasaje que dice, ¿qué dice en la palabra de la misericordia del Señor? Que son nuevas cada mañana. Es como que el sol nos dice cada vez que sale, la gloria de Dios es tan grande que yo tengo que salir y hacer mi recorrido una y otra vez para que tú me puedas ver cada día y entender lo grande que es nuestro Señor. Igual con la noche. Las noches son diferentes. Las estrellas están en su misma posición, pero se ven diferentes por la nube, por la iluminación, por donde uno esté, la posición de la luna. Dice, yo tengo que contar tanto de la gloria de Dios que no me es suficiente con una sola noche. Esa es la creación. Entonces, en pocas palabras, el salmista lo que nos está recordando ahí, hermanos, toda la creación tiene un único objetivo y es
mostrarnos la gloria de Dios. Cada imagen, cada paisaje, cada sonido, cada color, cada textura, cada sabor, cada sensación del mundo creado tiene la intención de mostrarnos la gloria de Dios. Y esa creación nos muestra el carácter de nuestro Dios. Por ejemplo, todo aquello que representa poder en la creación nos está hablando del poder de nuestro Dios. Hemos visto imágenes, hemos visitado muchas veces impresionantes saltos de agua, cataratas enormes, que uno se queda oyendo el estruendo del agua, cómo se mueve, y uno dice, wow, esa misma agua es el agua que está en un riachuelo. Quizás la misma agua de ese mismo río en su nacimiento. Pero miren qué diferente, cómo Dios puede usar su creación para mostrar su carácter. Pero también lo podemos ver en un imponente león y su rugido. Ese poder que transmite está diseñado para apuntarnos a que veamos el poder de Dios. Pero también lo vemos, por ejemplo, en el poder de un huracán o el estruendo de un trueno. Lo podemos ver cómo se mueve la tierra firme con un terremoto. Pero no solamente el poder de Dios lo podemos ver reflejado en la creación, todas sus demás cualidades. Podemos ver que es asimismo bello, podemos ver la belleza de nuestro Dios en su creación, en animales que entendemos que son preciosos, y cada cual imagínese esos animales como el que le guste. Hay aves que son preciosas, con un colorido majestuoso, flores, rosas, orquídeas, que están hechos con unos colores que el hombre es incapaz de poder crear. Pero también la creación nos muestra parte de la gloria de Dios que tiene que ver con su orden. Y podemos ver cómo el mismo hecho de que el sol sale del mismo lado, que las estrellas tienen su posición fija y van rotando a medida que el año avanza, por decirlo de manera poética, podemos ver cómo Dios mantiene su creación, un orden que nos enseña cómo Él es. Pero no solamente el orden, el ritmo, las estaciones, lo que pasa con la naturaleza, cómo al mismo tiempo salen las flores, después caen, en lugares muy fríos cae la nieve, se seca, vuelve y hay un ritmo. Hay un ritmo, por ejemplo, en las plantas, cómo dan sus frutos. Y vemos, por ejemplo, cómo un árbol va creciendo todos los años, pero en la misma época siempre produce flores, produce sus frutos, luego se cae y sigue creciendo. Y vemos cómo hay dos maneras de que va creciendo. Todos los años es más grande, pero todos los años al mismo tiempo ocurre lo mismo, que vienen las flores, que vienen los frutos. Y es un ritmo en la naturaleza que nos muestra cómo es el carácter de nuestro Dios. Todo, todo, toda la creación tiene un solo fin y es mostrar la gloria de nuestro Dios. Nada de lo creado tiene un fin en sí mismo. Dios creó todo apuntando a que nosotros podamos reconocer su gloria. ¿Todo bien con el audio? Todo en la creación ocurre con un propósito vertical y eso es importante. Todo lo que nos asombra de la creación a nivel horizontal tiene un propósito vertical, que es hacernos asombrar de nuestro Dios. Y eso no se nos puede olvidar. Y esta creación no refleja la gloria de Dios por casualidad. Dios fue muy específico y cuidadoso al diseñar un mundo físico que lo reflejara, que mostrara su gloria. Dios creó cada pez, cada animal, cada flor, cada ave, cada nube del cielo, cada árbol, cada hoja para reflejar su gloria. Y eso es importante. Y que nunca se nos olvide que esa es la razón principal de la creación. Pero por otro lado, el hombre, nosotros, fuimos diseñados para que vivamos asombrados por la gloria de Dios. No solamente Él hizo una creación que nos cuenta su gloria, no, que nos creó a nosotros con la capacidad de ser asombrados por la gloria de Dios. Él nos creó con esa capacidad. Nosotros hemos sido creados con una enorme capacidad para asimilar todo lo que sea asombro. Nosotros estamos dotados de sentidos que han sido diseñados para coleccionar sensaciones,
que nos asombren. Nuestro cerebro fue diseñado con la capacidad de almacenarlos, de registrarlos, de catalogarlos, de dividirlos, de diferenciarlos, de compararlos. Y así nuestros 5 sentidos. Nuestros oídos están diseñados para poder diferenciar entre una música ambiental y un ruido, entre el trinar de un ruiseñor y el sonido de un cuervo. Nosotros podemos observar con nuestros ojos diferentes colores, podemos diferenciar texturas y formas, podemos ver objetos en movimiento sin que se vean borrosos. Nosotros tenemos la capacidad de ver cosas de muy cerca y de muy lejos. Ustedes se han puesto a pensar, ahora que usamos tanto nuestros celulares, o sea que todos tenemos acceso a una cámara de fotografía, que nosotros no podemos ni siquiera, aunque queramos, ver fuera de foco. Si nuestra vista está funcionando bien, tiene la capacidad de enfocar automáticamente todo. Para nosotros simular que estamos viendo algo borroso, tenemos que hacer alguna guiño con el ojo, pero nosotros tenemos la capacidad de enfocar de una manera increíblemente rápida, solamente cambiando la visual y ya enfocamos lo que estamos viendo. ¡Wow! Estamos en el año 2023 con una tecnología que avanza día a día y todavía no existe una cámara fotográfica que tenga un lente tan avanzado que pueda ajustar su autofoco a la velocidad de la retina del hombre. ¿Ustedes saben por qué Dios diseñó el ojo así? Para que nosotros no nos cansemos de asombrar la gloria de Dios en todo lo que vemos. Pero también tenemos el sentido del tacto y del gusto. Y ustedes saben que eso es interesante porque esos son los sentidos que nos ayudan a entender que Dios nos diseñó no solamente para que tengamos una relación lejana con su creación, que podamos ver, que podamos oír, no, podemos tocar, podemos saborear, podemos interactuar con su creación. Nosotros podemos diferenciar lo que es suave, lo que es húmedo, lo que es duro, lo que es filoso, lo que es frío, lo que es caliente, lo liso, lo suave, lo áspero. Nosotros podemos degustar lo salado, lo dulce, lo amargo, lo picante y lo agridulce. Dios nos creó de una manera que podemos interactuar con una creación porque a Él le interesa que nosotros vivamos asombrados por su gloria. Pero a Él le interesa tanto eso que no creó al hombre solamente con la capacidad de ser asombrado en una época de su vida. No. Nos creó con el deseo constante de querer ser asombrados. Desde que nacemos, somos asombrados. Pero ese deseo de ser asombrado, esa cualidad de ser asombrado, no se va con los años. Ustedes ven, por ejemplo, Paul David Tripp en su libro Asombro, me encanta cómo maneja este concepto. Él dice, por ejemplo, una niña, cuando prueba por primera vez el helado de chocolate, crea en ella una capacidad, un asombro que es inimaginable. Pero ella no va a parar ahí. Ella con los años va a seguir probando cosas que le van a crear más asombro. Un anciano de 80, 85 años puede asombrarse incluso oyendo la misma música que le gusta, que escuchaba cuando estaba en sus 20. Simplemente porque esa música tiene la capacidad de asombrarlo, no importa cuántas veces la haya escuchado. De hecho, él quiere volver a escuchar. Dios ha diseñado una creación, un universo que nos puede mantener asombrados el resto de nuestras vidas. Lo importante es que ese asombro siempre esté apuntando a la gloria de Dios. De hecho, todos sabemos que aún en el 2023, el hombre está descubriendo galaxias nuevas, estrellas nuevas, constelaciones nuevas. Y ya estamos hablando de millones, de millones, de millones de kilómetros. Porque como la gloria de Dios es inmensa, es infinita, y Él quiere que su creación refleje parte de su gloria que nosotros podamos asimilar, su creación tiene que ser inacabable. Por eso el universo es infinito. Pero por eso los atardeceres no son idénticos. Cada atardecer es diferente. Y más si nos cambiamos de lugar. Los colores son diferentes dependiendo de las nubes, de la iluminación, de la época del año. La primavera viene todos los años, pero no hay dos primaveras exactamente igual en el mismo lugar. Siempre hay algo diferente.
la naturaleza crece, se desarrolla. Y podemos decir que hasta aquí, y es lo que quiero dejarle claro, hay un plan perfecto diseñado por el Señor. Hay una creación que Él hizo, que está diseñada para mostrarnos la gloria de Dios. Y nosotros, por nuestro lado, fuimos creados con la capacidad de ser asombrados por esa gloria que nos muestra la creación. Y como la creación nos permite tanta variedad y tantos elementos, nos creó también con la capacidad de querer siempre estar constantemente asombrados por la gloria de Dios. Y hasta ahí todo va muy bien hasta que entra en escena Génesis 3, el pecado. Entra el pecado a nuestra cosmovisión y distorsiona todo este plan. Aunque todo lo creado estaba destinado a apuntarnos a ver la gloria de Dios, el hombre ahora se va a conformar con asombrarse solamente de lo creado y no asombrarse del creador. Y en el libro Asombro, por David Tripp, usa una ilustración que me parece increíble. Él habla, por ejemplo, imagínense una familia que se traslada en su vehículo hacia un hotel de playa. Para darle envidia, imagínense que es un hotel que está en Punta Cana. Y van en su vehículo toda la familia disfrutando lo que va a ser llegar a ese hotel. Hotel Punta Cana. Y ellos están ahí. Y llega un momento que se topan con una valla enorme que tiene un collage de fotografía de todas las instalaciones del complejo. Se ve la playa, se ve la piscina, se ve el restaurante, se ve la habitación, se ve todo. Y el papá se parquea con su familia, se desmontan, toman una sillita, se sientan a contemplar la valla del Hotel Punta Cana y a disfrutarlo. Y se olvidan de continuar su viaje hacia el hotel. Así de absurdo nos vemos nosotros cuando en nuestras vidas nos decidimos a asombrarnos por las cosas creadas y no por el creador. Esa valla tenía una única función: enseñarnos lo que nos espera cuando lleguemos al hotel. Enseñarnos lo que está quizás diciendo cuánto nos falta. No está diseñada para que nosotros nos extasiemos, nos estacionemos a ver todo lo que tiene el hotel, porque no es real. Pero nosotros, con el pecado, lo hacemos de manera natural. Nos olvidamos del Creador y nos concentramos y nos dedicamos a asombrarnos por las cosas que están pasando en la creación. Y cuando yo digo eso, todos podemos estar pensando de manera particular en qué hay de nuestra vida nosotros nos olvidamos del Creador y nos concentramos en asombrarnos y en disfrutar la gloria de ese elemento creado. Pero eso no solamente es lo único que distorsiona el pecado en nosotros. También nos pasa que nosotros, de manera increíble, yo tomé unos minutos para describir cómo es la creación y todo lo que Dios ha creado para mantenernos asombrados. Pero ustedes pueden pensar que es increíble que nosotros nos acostumbramos a la creación. Y llega un momento que ya no nos asombramos. Entonces nos pasa que miramos, pero no vemos. O sea que nos volvemos ciegos. Pasa que vemos, pero se nos olvida. Y andamos por el mundo como si tuviésemos amnesia. Y ahora nos convertimos en hombres que con respecto a la gloria de Dios somos ciegos y desmemoriados. Y ya no me importa que la creación sea variada, no me importa que los atardeceres sean diferentes cada día. Ya yo dejo de disfrutar una creación que está diseñada para que nosotros nos deleitemos en el Señor. Entonces, sin darnos cuenta, nos convertimos en el hombre que el apóstol Pablo define en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Voy a leer
El libro de los Romanos, capítulo 1, del 18 al 26, en la nueva versión, en la versión de la Nueva Bíblica de las Américas. Dice Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Miren lo que dice ahí, versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria del Dios creador por la gloria de lo creado. Wow. Y el apóstol Pablo en la carta a los romanos, él continúa definiendo a este hombre. Si nosotros vamos, se recuerdan el capítulo 2 de Romanos, él dice que esta definición de ese hombre aplica a todos nosotros. No solamente esos depravados que se mencionan en el capítulo 1, sino aquellos que nos creemos justos. Dice luego en el capítulo 3 que nuevamente no son los gentiles incrédulos, que también los judíos. Luego nos sigue diciendo en el 3 y el 4 que la consecuencia de haber cambiado la gloria de Dios por la gloria de lo creado es enemistad con Dios. Y luego nos dice en el 4 que incluso para remediar este problema necesitamos tener fe en un Salvador, que incluso el mismo Abraham necesitaba tener fe en un Salvador. Pero así el apóstol Pablo nos va llevando por esa espiral descendente de cómo es ese hombre hasta que llegamos a Romanos capítulo 5. Dice el versículo 8 de Romanos 5. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, continúa diciendo el versículo 9, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Wow. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, y ahora, como nosotros fuimos incapaces de ver la gloria de Dios a través de su creación, sino que por el contrario, cambiamos la gloria de Dios para dar gloria a lo creado, Dios envió a la mejor representación de su gloria a la tierra, su amado Hijo. Su amado Hijo. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 14? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Creador se convirtió en uno más de lo creado. Wow. John MacArthur, comentando este pasaje, lo dice de esta manera. El infinito se volvió finito. El eterno se conformó al tiempo. El invisible se hizo visible y el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. El autor de los Hebreos también lo dice de una manera hermosa. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo es la expresión exacta de la gloria de Dios. Ya Dios no necesita múltiples amaneceres,
múltiples paisajes, múltiples colores. No necesita el poder de una catarata para mostrar su poder, porque todo eso de su gloria, Él lo puede reflejar en su Hijo amado. Wow. Pero como leímos en Romanos capítulo 5, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, fíjense qué interesante. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Como fuimos justificados, ahora somos salvos. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y miren lo que dice el versículo 11. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hermano, déjeme resumirle la historia redentora. Dios creó todo para darle gloria a Él. Dios nos creó con la capacidad de experimentar lo creado y que nos apuntara a darle gloria a Él. El pecado nos convirtió en ciegos y amnésicos espirituales. Nosotros decidimos dar gloria a lo creado y no al Creador. Nosotros, por lo tanto, perdimos nuestra relación con el Creador. Perdimos nuestro derecho con Él. Pero Dios envió a su Hijo, representante exacto de su gloria, para que a través de su muerte restaure esta relación. Y ahora no solamente fuimos perdonados, fuimos justificados, fuimos salvos, fuimos reconciliados. Y por si fuera poco, compartimos la gloria del Padre a través del Hijo. Su gloria la comparte con nosotros por el sacrificio del Hijo. Wow. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto por un solo sacrificio, con un solo acto de amor, con un solo acto de humillación que se realizó en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué es la cena del Señor? La cena del Señor es simplemente la forma en que Dios quiere que nosotros recordemos ese sacrificio. Que nosotros podamos recordar que por nuestro pecado nosotros dejamos de enfocarnos en la gloria de Dios. Necesitábamos un sacrificio que de nuevo nos conectara con Dios. Él sabe que todavía nosotros somos ciegos y olvidadizos. Dice Lucas capítulo 22 en el versículo 14. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, y, y oigan esta frase, Jesús les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. El Señor quería intensamente enseñarles cómo Él quería que recordemos ese sacrificio que Él iba a padecer en ese día. Y a mí me sobrecogió la idea de pensar que el Señor nos instruyó a recordar el sacrificio en la cruz con una cena. El Señor no nos pide que para recordar su sacrificio en la cruz, en nuestras casas, en nuestras iglesias, tengamos una cruz simbolizando el sacrificio en la cruz, que le pongamos sangre de un animal o pintura roja, o que nosotros simbólicamente nos diéramos un latigazo para que recordemos todo lo que Él padeció. No, Cristo quería que nosotros
recordáramos su sacrificio en la cruz con la cena donde Él dio las instrucciones de lo que iba a pasar. Él quería que recordáramos ese sacrificio, esa humillación, con un acto simbólico donde Él estaba compartiendo en intimidad con sus discípulos, donde Él le mostró su amor, donde Él le mostró su misericordia, donde Él le modeló la obediencia al Padre. Así es que Él quería. Y lo hizo con elementos de una cena. Y es como diciendo, ese cuerpo que va a ser sacrificado por ustedes está representado en este pan. Este pan que será partido, como mi cuerpo va a ser partido. Hermano, un pan no se queja, un pan no se opone a que nosotros lo partamos en pedazos. Y me encantó ver ese símbolo. Mi cuerpo va a ser partido, como ustedes parten este pan. Mi sangre va a ser derramada, como se puede derramar una copa de vino, sin protestar. Pero lo más importante, mi cuerpo va a ser el alimento que tú necesitas. O sea, mi sacrificio te va a alimentar a ti y ese alimento es volverte a dar las capacidades para tú tener una relación con tu Padre. Yo dije, wow, qué hermoso recordatorio de lo que hizo Cristo en la cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte. Obediente como un pedazo de pan. Porque aún el Cordero del Antiguo Testamento podía poner oposición al ser sacrificado. Pero Cristo se compara su cuerpo con un pedazo de pan. Y obedientemente simplemente se deja ser partido, sabiendo que va a ser nuestro alimento. Y no es coincidencial que ese es el símbolo con el que Dios quiere que nosotros recordemos el sacrificio de su Hijo en la cruz. Ahora yo quiero ya al final y preparar nuestros corazones para la cena del Señor. Yo te quiero dejar con varias preguntas en tu mente. Me gustaría que tú bajes tu cabeza, tú medites en lo que yo he estado diciendo y tú te preguntes lo siguiente. Realmente, hermano, tú estás celebrando la cena del Señor consciente de que fue el momento donde Dios restableció su relación con nosotros y nos hizo partícipes de su gloria. Yo voy ahora a tomar unos elementos con los cuales el Señor me manda que yo los use para recordar el sacrificio con el cual no solamente se restableció mi relación con Dios, sino que Él me dio la capacidad de compartir su gloria a través de su Hijo. Pregúntate ahí también, hermano, ¿significa para ti la cena del Señor esto que vamos a hacer ahora? Algo que tú pudieras decir que es mucho más bello que cualquier cosa que tú hayas podido ver o experimentar en la creación. Esta cena que vamos a tomar ahora, ¿tú consideras que es incomparable ante cualquier belleza o asombro que tú puedas tener de la creación? Ese nivel de importancia tú le das.
¿O realmente para ti la Cena del Señor, sí, es un evento significativo, es un servicio de domingo diferente, pero que como estamos ya tan acostumbrados a hacerlo una vez al mes, no le siento tampoco la rareza o la importancia. Y ha venido a ser como los atardeceres. Son preciosos, pero ya yo no salgo de una reunión o no salgo de mi aire acondicionado en la casa para salir al patio y ver un atardecer, porque al final mañana va a haber otro y pasado mañana va a haber otro. ¿Es algo similar que tú sientes con la Cena del Señor? ¿Tú crees que si la Cena del Señor no se celebrara una vez al mes o una vez a la semana, como algunas iglesias, y se celebrara una vez al año o una vez cada 5 años, entonces tendría un valor especial? Porque necesita que sea cada 5 años para darle valor, porque tú entiendes que lo que representa en sí mismo no es suficiente. Yo sé que eso tú nunca lo vas a escribir ni nunca lo vas a decir, pero solamente analiza tu corazón. La Cena del Señor, eso que él dijo, yo intensamente, o sea, nuestro Dios dice que intensamente él quería tenerla con sus discípulos. Y dice, no la voy a volver a tener hasta que ustedes estén conmigo de nuevo allá en el cielo. Intensamente tú vas al servicio de Santa Cena pensando eso. Tu corazón está preparado para tú recibir los elementos con los cuales el Señor nos manda que recordemos su sacrificio. Quédate pensando en esas preguntas. Me gustaría que los hermanos que van a servir los elementos puedan pasar a hacerlo, mientras el equipo de oración nos ayuda con alguna adoración para que nosotros podamos meditar en esto que hemos hablado. Así que quédate pensando, recibe los elementos, pero ten en cuenta qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos listos allá? Bien, voy a leer pasaje de 1 Corintios 11. Me gusta usar este pasaje porque lo escribe una persona que no estuvo en esa cena. Pero la descripción que él hace y la finalidad con la que él nos presenta cómo hay que hacerlo, escrito años después de que ocurrió esta cena, nos modela la importancia que el apóstol Pablo le daba a esta institución. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús,
La noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Y aquí está la frase que yo quiero que nos quedemos con ella. Hagan esto en memoria de mí. Tú tienes en tu mano un símbolo del sacrificio del Hijo de Dios que murió por ti. Estás obedeciendo un mandato de Dios a recordar, a hacerlo periódicamente, porque Dios sabe que somos olvidadizos y somos ciegos. Prepara tu corazón para mostrarle al Señor que tú te asombras todavía de lo glorioso del sacrificio de su Hijo. Comamos todo. Continúa diciendo Pablo en el versículo 25. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces lo beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hermano, tú al recordar con estos elementos esa última cena del Señor, tú estás proclamando. De la misma manera que los cielos proclaman su gloria, tú estás proclamando la muerte del Señor para sacarte del infierno y llevarte a compartir su gloria contigo. Que bebamos del vino. Padre, qué privilegio y merecido que yo pueda guiar a mis hermanos a recordar tu sacrificio. Incluso qué privilegio de poderlo hacer remotamente, Señor. Pudiendo modelar, Señor, unos con otros, cómo nosotros debemos recordarte, Señor. Y entender que si tenemos un corazón dispuesto, no hay excusa, Señor. No hay excusa para mantenernos asombrados por tu sacrificio. Padre, revisa nuestras vidas, Señor, y permite que todo lo que hagamos, Señor, demuestre que vivimos asombrados del sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Permite, Padre, que en nuestro caminar nosotros podamos retomar la creación y entender que su única función es apuntarnos a ti. Que nosotros como tus hijos podamos ver, Señor, que tú hiciste todo, Padre, para darte gloria, incluyéndonos a nosotros. Yo te pido ahora que tú nos quedes pensando en estas cosas, Señor, y que podamos reflexionar y ver cómo a partir de hoy mismo nosotros podemos tener una vida que nos asombre, Señor. Que nos asombren, Padre, tus cosas. Que queramos servirte con pasión, Señor. Padre, esto solamente lo podemos hacer si tú lo pones en nuestro corazón. Sé con nuestros hermanos ahora, Señor. Permite terminar en adoración, Señor, recordando cómo este sacrificio lavó nuestra alma, Señor. Tu sangre nos limpió. Nosotros éramos culpables, Señor. Y tú, por el sacrificio de tu Hijo, nos permitiste, Señor, que nuestra alma sea blanca, Señor, y digna de ti. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.